Videos educativos, biología celular, programa de biología. Estructura de la célula. La célula es una estructura constituida por tres elementos básicos: membrana plasmática, citoplasma y material genético, ADN. Posee la capacidad de realizar tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. La célula es la unidad más simple conocida. Lleva a cabo tres funciones vitales por sí misma, es decir, sin necesidad de otros seres vivos. Todo esto es posible gracias a los organelos que posee. Las células pueden estar unidas formando tejidos y pueden no poseer una pared rígida que las envuelva. En este sentido, las uniones entre células generan un tipo de tensiones que condicionan la forma final del tejido resultante. Los tejidos formados por células que sí poseen esta rígida pared celular, por el contrario, presentan una forma mucho más estable. Objetivo: estomas. Son poros en la superficie de las plantas, encontrándose mayoritariamente en las hojas y en menor medida en los tallos y otros organelos. Estos poros se rodean por células parenquimáticas especializadas denominadas células Guardia. Los estomas tienen dos funciones principales. En primer lugar, permiten el intercambio gaseoso, dando entrada al dióxido de carbono y liberando el oxígeno que respiramos. La segunda función importante es la regulación del movimiento de agua a través de la transpiración. Materiales: portaobjetos, gotero, agua, cuchilla, pinzas, panameña. Metodología: tome una hoja de panameña. Del envés de la hoja realice un corte longitudinal. Llévelo al portaobjeto. Con la cuchilla, corte la parte más delgada. Con ayuda de las pinzas, coloque la parte de la hoja que cortó en el centro del portaobjeto. Agregue varias gotas. Coloque el cubreobjeto. Adicione agua por los bordes si es necesario. Realice una pequeña presión sobre esto para evitar la formación de burbujas. Finalmente, he secado el exceso de agua con papel. Resultados 10X. Se pueden observar las células fundamentales de la panameña alrededor de algunos estomas. Resultados 40X. Se observan células fundamentales, el estoma, y dentro del estoma encontramos las células oclusivas, ostiolo y células anexas. Vacuolas. Las vacuolas son compartimentos delimitados por una sola membrana y presentes en las células vegetales y hongos, incluidas las levaduras. Son un elemento esencial para la función de las células de las plantas. Mantienen la forma y el tamaño de la célula mediante turgencia y almacenan sustancias de diverso tipo, además de ser centros de degradación. Materiales: portaobjeto, gotero, agua, cuchilla, pinzas, ginger. Metodología: seleccione una hoja de ginger o un pétalo.
Realice un corte fino del haz del tejido seleccionado y colóquelo sobre el portaobjeto. Agréguele a la muestra varias gotas de agua. Y luego cúbralo con un portaobjeto. Resultados 10X. Podemos observar pared celular y vacuolas. Resultados 40X. Se observan las células más de cerca, su pared celular y las vacuolas. Una de las características más distintivas de las células de las plantas respecto a las de los animales es la pared celular. Esta se sitúa externamente en la membrana plasmática, se sintetiza por la propia célula y está formada fundamentalmente por celulosa, además de otros polisacáridos y glicoproteínas. Tiene una función mecánica. Es la responsable de la forma y tamaño a las células de las plantas y a su vez la estructura que las protege y las mantiene a modo de exoesqueleto. El núcleo es una de las estructuras que caracteriza a las células eucariotas. Es el compartimento donde se encuentra el ADN y toda la maquinaria necesaria para transcribir su información a ARN. La forma nuclear suele ser redondeada y adaptar a la forma celular. Materiales: portaobjetos, agua, gotero, cubreobjeto, cuchilla, pinzas, cebolla, lugol. Metodología: de un bulbo de cebolla cabezona desprende una porción de catáfilo, es decir, la epidermis. Agregue una gota de lugol en el centro del portaobjeto. Luego, tome la epidermis y extiéndala sobre el portaobjeto de manera que toque la gota de lugol. Después del extendido, tome una cuchilla y corte los bordes de la epidermis de tal manera que le quede un cuadrado en la placa. Agregue una gota más de lugol y coloque un cubreobjeto. Con una toalla elimine el exceso de colorante. Cebolla a 10X. Se pueden observar las células de la cebolla y el núcleo celular de cada una de ellas. Cebolla a 40X. Se observa núcleo celular, pared celular y el citoplasma de cada una de las células de la cebolla. Tejidos vasculares. Desempeñan tres funciones importantes en las plantas. 1.
Desde el punto de vista fisiológico, las plantas necesitan a los tejidos vasculares para su crecimiento porque distribuyen agua y sustancias orgánicas. 2. Son tejidos que hacen de soporte a modo de esqueleto y sostén de la parte aérea de la planta y dan consistencia a la subterránea. Y 3. Permiten la comunicación transmitiendo señales entre diferentes partes de la planta gracias a que son vías por las que se distribuyen las moléculas tales como las hormonas vegetales, proteínas, ARN, entre otras. Materiales: portaobjeto, gotero, agua, cuchilla, pinzas, pasto, safranina. Metodología: tome una cuchilla y realice un corte transversal al tallo del pasto. Coloque el corte transversal realizado sobre el portaobjeto y agregue una gota del colorante, safranina. Con una toalla de papel, elimine el exceso del colorante de la muestra. Adicione una gota de agua sobre la muestra y cúbrala con un cubreobjeto. Si es necesario, puede agregar un poco de agua sobre la muestra. Y con una toalla de papel, elimine el exceso de esta. Pastos a 10X. Podemos observar el córtex, la epidermis, haces vasculares y parénquima interfascicular. Pastos a 40X. Se puede observar el esclerénquima, protoxilema, parénquima del xilema, metaxilema o tráqueas y la metafloema. Los tricomas o pelos vegetales son apéndices de la epidermis de las plantas. Las funciones que desempeñan son variadas: absorción de agua, regulación de la temperatura, dispersión de semillas y frutos, protección contra agentes abrasivos y percepción de estímulos. Los tricomas glandulares además eliminan compuestos pegajosos que atrapan a los insectos o sustancias tóxicas que irritan, matan o modifican su comportamiento. Materiales: portaobjeto, agua, gotero, cubreobjeto, cuchilla, pinzas pringamosa. Metodología: tomar el tallo de la pringamosa. Con ayuda de la cuchilla, realizar un corte delgado transversal. Llevar el corte al portaobjeto. Eliminar los excesos del corte realizado. Agregar agua a la muestra y colocar el cubreobjeto.
Elimine el exceso de agua con una toalla de papel. Pringamosa a 10X. Se observa el tricoma y el tejido epidérmico incoloro, en donde encontramos el parénquima clorofílico. Pringamosa a 40X. Se observa con más detalle el pelo unicelular, llamado tricoma, de tipo urticante, con una zona basal con muchas células, y el extremo del pelo va estrechándose hasta terminar en una vesícula muy pequeña que se parte con mucha facilidad y desprende ácido fórmico.